Hola, hola, hola. Pucha, esto es increíble. Siempre, siempre parece que los duendes del internet, cuando uno quiere empezar a hablar de un tema que hasta cierta medida, pues no le gustase a cierta gente, empieza a haber ciertas cosas raras, ¿no? Empieza a haber como un pequeño sabotaje. Pero bueno, ya se está restableciendo, así que pues nada, me confirman por favor, porque todo esto es en vivo. Perfecto, perfecto. Estamos en vivo nuevamente. Lo bueno de todo es que en las eventualidades, cuando estas cositas ocurren, pues yo estoy grabando de por sí el programa, así que lo pueden ver en YouTube, o mejor dicho, escuchar en YouTube. Y bueno, allí sale sin ningún problema de estos, ¿no? Ese es el temita del en vivo, ¿no? Pero bueno, ya lo estamos superando, así que no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Ok, como estaba mencionando hace un rato, hola Carlitos Zafur, un fuerte, fuerte abrazo. Juan Caballero, también un fuerte abrazo. Saludos para ustedes que nos están escuchando. Como estaba mencionando hace unos minutos, Richard Vivanco es una persona que te puede ayudar si tienes algún tema de gasfitería y te comunicas con él en el 999-178-126. 999-178-126. Así que cumplido está el aviso de servicios. Y bueno, empezamos un poquito a hablar del tema de hoy, que es un tema bastante apasionante, bastante interesante. ¿Y por qué me inspiré? Porque para aquellos que me conocen un poco, saben que soy un poco curioso, entonces me dedico a investigar sobre temas que podrían considerarse misteriosos, y entre esos llegué a ver una entrevista el día de ayer, no la pude ver completa, pero esa fue la inspiración que tuve, de un periodista que siempre lo menciono porque me parece un hombre bastante respetable, es un hombre bastante eh, eh, inteligente, audaz, bastante pensante. Y para hacerle una analogía, guardando las grandes distancias, ¿no? Guardando las grandes distancias. Sería pues un equivalente acá como, digamos, César Hildebrand, puede ser, César Hildebrand, ¿no? Sí, es un hombre bastante inteligente, y me inspiré porque pues vi que él estaba haciendo una entrevista nada más y nada menos que a un congresista de la República de Estados Unidos, un congresista que es el representante Burchett, es un representante republicano. Y la temática que trataban era pues de objetos voladores no identificados, o UFOs en inglés, y básicamente de tecnología no humana. Entonces, me pareció extremadamente llamativo que un congresista del país que, digamos, maneja tecnología más avanzada del mundo, o uno de los que maneja la tecnología más avanzada del mundo, pues un representante de un partido político, de uno de los, del partido político que es el oficial ahorita, es el que está en gobierno, pues vaya a una entrevista con un periodista que no es un teórico de conspiración, ni tampoco es un loquito que se invente cosas, es un tipo muy formal. Inclusive, bueno, él salió de la cadena Fox por problemas de la línea editorial de Fox, que bueno, lo censuraban, no le permitían hacer lo suyo, y él crea pues su propio canal, ¿no? Que se llama TCN o TCN, Tucker Carlson Network. Y él pues tiene este tipo de invitados, ¿no? Igual la semana pasada, perdón, el programa pasado, hablamos de Conrad Flynn, que es un chico podcaster, que es investigador, dedicado a la investigación del ocultismo y el satanismo dentro de Hollywood. O sea, para que este periodista tan bien reputado invite a ese tipo de gente,
es porque lo considera que son cosas reales o que son una posibilidad, ¿no? Entonces, pues siempre lo sigo y me llamó la atención de esto. Y conversando un poco con personas que también son entusiastas del tema de la investigación, también viene un poco a colación lo que se habla pues de la asteroide enorme que ha entrado, interestelar, que ha entrado a nuestro sistema solar y que se llama el 3I Atlas, ¿no? Y ayer vi también un podcast muy interesante con un divulgador que dijo algo muy atinado. Él decía, tenemos que dejar de endiosar a los divulgadores, siendo el divulgador. O sea, ¿qué es un divulgador? Es una persona que te ofrece una narrativa no oficial, una versión no oficial de la narrativa oficial, mejor dicho, acomodando las palabras, ¿no? Porque él decía pues que hay mucha gente que está lucrando de esto, ¿no? Estos famosos gurús espirituales que aparecen y te dicen que reciben mensajes de no sé de dónde, de la constelación de no sé cuántos, que los pleiadianos, que los leurianos, que los de Orión, que los de Zeta Reticuli, que le envían mensajes, ¿no? Y yo concuerdo, pero últimamente he escuchado muchos canalizadores, se llaman, que dicen pues que este asteroide no es un asteroide, sino es una nave. ¿Por qué? Porque supuestamente tiene patrones, ya sea en su trayectoria, como en la iluminación de este, ¿no? Que dicen que emite unas centellas que tienen un patrón numérico, que si no me equivoco es cada 35 segundos o algo así, emite una luz y que eso lo consideran pues un patrón que podría ser pues inteligente, ¿no? Y bueno, se tejen todas las teorías y salen señoras a decir que se han contactado con la tripulación del 3i Atlas y que viene la invasión, pero que también será un salto cuántico, no propiamente una dimensión, en fin. ¿No? Yo, de mi perspectiva humilde, puedo decir a ciencia cierta, no es cierto. Lo que me trae ruido es cuando las personas utilizan el prefijo yo todo el tiempo. Yo hablé con este, yo canalicé, yo recibí el mensaje, yo, porque me da la impresión que ahí está hablando el ego, ¿no? El, ¿sabes qué? Soy especial, hazme caso, ¿no? Cuando pues, si tú realmente tienes la misión de compartir un mensaje, lo dices anónimamente. Tiene que la gente identificarte, saber quién es. Y para coincidencia, estos canalizadores que reciben mensajes de las estrellas, hacen cursos, venden libros, ¿no? Entonces eso como que me trae ruido. Lo que me llama la atención es la coincidencia de que Tucker invite a este republicano, ¿no? El congresista, justo en estos momentos que se está hablando pues de todo esto, ¿no? Hay un investigador muy reputado de muchas universidades en Estados Unidos, si no me equivoco, su apellido es Love, algo así, no lo recuerdo, pero en fin, lo que importa es el hecho, que él ha lanzado esa teoría de que pueda ser una máquina inteligente, ¿no? Porque, como mencionaba, hay ciertos patrones como también cambios de velocidad que pareciera pues que está tripulado, ¿no? Y trae a colación pues muchas cosas que se han hablado desde los últimos años, ¿no? Por ejemplo, hubo una mujer que era secretaria y asistente directa de Von Braun. Von Braun fue un científico nazi que mediante la operación Paperclip fue reclutado y llevado a los Estados Unidos y él trabajó y es considerado el padre de la cohetería espacial de Estados Unidos. Y él le decía
a esta mujer, y la mujer, yo le he visto en conferencias decir que Von Braun antes de morir le decía la última carta, la última carta, la última carta, como quien dice, de un juego de naipes, y que esa última carta era el proyecto Blue Beam. Para los que no saben lo que es el proyecto Blue Beam, Monas era el apellido de un periodista canadiense que murió de una manera un poco repentina. Él publica un libro que habla de un proyecto global de las élites que dominan el mundo, ¿no? De fingir una invasión para que ocurra lo que por lógica va a ocurrir, lo que nos dijeron en la película Independence Day, ¿no? Unirnos como raza humana bajo un solo liderazgo, bajo una sola presidencia, ¿no? Y que pues todos nos uniríamos finalmente para repeler esa invasión, ¿no? Pero que eso sería el justificante porque todo sería pues actuado para que nos pongamos todos debajo de un solo mandato, de un solo líder, ¿no? Que ese iba a ser el pretexto, ¿no? Entonces, se habla mucho de eso, ¿no? Y coincidentemente, pues, también civilizaciones antiguas dicen que los hermanos de las estrellas algún día volverían, ¿no? Para ayudar a la humanidad. Entonces, ¿yo qué pienso? Yo pienso que en el vasto universo es muy difícil que solo existamos nosotros. A mí me parece que sería inaudito que en la vasta inmensidad del universo, de los universos, de los diferentes sistemas planetarios, solo estemos nosotros, ¿no? Inclusive hay una teoría que se llama la teoría del bosque oscuro, que dice que si las civilizaciones, comparando, pues haciendo una analogía, ¿no? Estuviesen completamente convencidas, ¿no? Otras civilizaciones, de que hay un peligro si es que hubiese otra civilización que pueda rivalizar, pues lo más inteligente es hacer lo que hacen los animales en un bosque oscuro, se esconden, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Todos piensan igual, todos piensan, me voy a esconder, no vaya a ser que me vean y me ataquen. Entonces, al final, no es que no haya otras civilizaciones, o en este caso, otros animales depredadores. Los hay, pero todos piensan, mejor me escondo, y por eso no se ven entre ellos. Y por eso no se atacan entre ellos, ¿no? Bien interesante. Eso lo hizo un científico de origen japonés, si no me equivoco, esa teoría, ¿no? De que efectivamente podría haber inteligencia en otros lados, ¿no? Ahora, también he escuchado teorías que me parecen bastante razonables, eh, que estos seres no necesariamente sean extraterrestres, sino que sean interdimensionales. Y bueno, a mí me parece que también puede tener bastante lógica, porque, como dice David Icke, y lo he repetido en otros programas, David Icke dice que nosotros en esta tercera dimensión, entendiendo que hay la primera dimensión, segunda dimensión, cuarta, quinta, sexta, hay gente que habla que son 12 dimensiones, hay gente que habla que son 60 dimensiones, en fin, hay diferentes variadas teorías y bueno, qué sé yo. Pero él dice que nuestro rango de visión y de percepción de los sentidos está en una frecuencia, entendiendo lo que dice Tesla, de que si quieres comprender al universo, divídelo en tres cosas: energía, frecuencia y vibración. Entonces, él hace un ejemplo bien práctico, y lo he dicho la anterior vez. Si tú estás sintonizando la frecuencia de Estudio 92, tú escuchas la programación de Estudio 92, tú escuchas la música de Estudio 92, tú escuchas la voz de los locutores de Estudio 92. Ahora, eso significa
que no existe Panamericana Radio o que no existe RPP. No. Significa que tú estás ecualizando y estás sintonizando solo ese radio. Porque, como podemos saber, si tú, a menos que, bueno, estés en una zona donde haya interferencias, pero normalmente tú te conectas con una señal, no con todas las señales al mismo tiempo, ¿no? Te conectas con una, pero eso no significa que no existan otras, significa que tú estás sintonizado con esa señal en ese momento, ¿no? Entonces, más o menos ese ejemplo él dice, ¿no? Él dice que estas entidades pueden saltar de una frecuencia a otra o, para que sea más entendible, de una dimensión a otra. Y es por eso que muchas personas que aducen haber sido abducidas o haber tenido encuentros cercanos los ven aparecer y desaparecer, ¿no? Es porque abren portales interdimensionales y entran y salen, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo una teoría de una situación muy personal. Yo vi una energía desencarnada una vez y lo vi a escasos metros, es más, yo diría que a metro y pico. Y yo vi como esta energía con apariencia humana se desvanecía como si penetrase en la pared, ¿no? Y cuando me preguntan cómo fue la visión, bueno, yo vi a este ser, a este ente, a esta energía, eh, que la fisicalidad que tenía era tan igual como se acuerdan, chicos, de las cámaras digitales antiguas. ¿Se acuerdan cuando tú hacías zoom y era recontra super pixeleado? Ya, la imagen era bien pixeleada, era borrosa, pero yo veía a esta energía desencarnada flotando. Entonces, pues, muchos investigadores de estos fenómenos señalan de que los ves flotando porque están en una dimensión superior a la nuestra y cruzan de dimensión a dimensión, por eso en la mayoría de los casos mucha gente habla que cuando ha tenido experiencias similares a la mía los ve flotando, no les ve los pies caminando en el suelo, ¿no? Entonces, ¿estos seres pueden ser interdimensionales? Sí, yo creo que sí. También hay otras teorías que hablan de que son de un futuro, de una línea de tiempo, ¿no? Y que ellos viajan en la línea de tiempo, viajan al pasado, que nosotros seríamos su pasado, a evitar, ¿no? Que ellos tengan esos cambios en su físico, en su genética, que les resta calidad de vida, ¿no? ¿No? Ellos dicen de que, supuestamente hay teorías, ¿no? De que hubieron guerras y hubieron contaminación radioactiva y varias cosas que mermó su fisicalidad y ellos vienen al pasado, del futuro al pasado a tratar de evitar que eso ocurra para que en esa línea de tiempo ellos terminen sufriendo las consecuencias de todo esto. Otra teoría, ¿no? También hay una cosa muy interesante. En el programa anterior de Tucker Carlson, que hablaba con este hombre, con Conrad Flynn, que él hace una investigación del satanismo en Hollywood y en las élites, un hombre de apellido Parkson y el fundador Robertson, si no me equivoco, de apellido, de la cientología, la secta a la cual pertenece John Travolta, Tom Cruise y todos esos, tenían interés en el ocultismo, en los rituales satánicos, y Parson era discípulo del satanista máximo supremo que era un inglés de nombre Aleister Crowley. Pero lo interesante de esto es que Parson eh, trabajaba en la NASA y era ingeniero de cohetes. O sea, ¿cómo mixturas tú? ¿Cómo puede unirse la tecnología
Y el hombre de ciencias, con este tipo no sé, ¿cómo llamarlo? De, de magia ritualista, de magia oculta, oscura. O sea, ¿no? Cuando tú piensas en hombres de ciencia, piensas en gente que se rige por el método científico para cualquier cosa, ¿no? Y muy lógica y objetiva. ¿Qué hace un científico de la NASA haciendo rituales satánicos? Y también Aleister Crowley decía que él tenía un ente que lo visitaba en sus rituales y que era un demonio. Pero lo chistoso es que cuando dibujaba a esta entidad, él se veía tan igual como los grises que nosotros vemos en las películas, que nosotros vemos en los documentales. Entonces, es posible que en la antigüedad de la civilización humana lo que se llamaba demonios eran simplemente entidades, ¿no?, que tenían una fisicalidad muy distinta a la nuestra, pero un poder considerado para el momento sobrenatural, porque ellos no entendían lo que es la telequinesis, el humano del momento no entendía lo que es la teletransportación, el humano del momento no entendía lo que es la telepatía. Entonces era atribuido a un tema espiritual más que a un tema científico. Ahora yo les comparto una experiencia personal, esto me ocurrió en el año 2000, no, mentiras, ¿qué hablo? En el año 92, perdón, 92. Yo tendría 12 años aproximadamente. Mis padres me llevaban siempre de paseo por mis cumpleaños a la Sierra del Perú. Me llevaban al departamento de Ancash, de donde mi madre es originaria y donde tenemos familia. Mis tíos tenían una casa muy bonita en una zona de montaña allá en el departamento de Ancash y tenían un mirador muy bonito. O sea, fuera de la casa, al frente de la casa, tenían una llanura donde ellos habían hecho un fireplace, o sea, un sitio de fogatas. Y estaba muy bien diseñado, tenía una redondela y un agujero donde pues un hueco donde tú ponías la leña y te sentabas a conversar al aire libre, cuando obviamente no hacía un frío tan desgarrador como a veces suele haber en esa zona, ¿no? Entonces, en esa oportunidad recuerdo como si fuese ayer, estaba mi madre, mi padre, que en paz descanse, beso al cielo papá, te lo dedico a ti este programa como todos, estaban unos tíos, primos, y en medio de la conversación, al frente de nosotros, en las montañas, veíamos una luz que parecía sobrevolar el pico de las montañas, pero no tenía un movimiento lineal. Cuando tú ves un aparato volador humano, como quien dice, un avión, pues va de forma recta, ¿no? Cuando ves un helicóptero, también va de forma recta, ¿no? Pero esta luz era una luz que tenía movimientos erráticos. Subía, bajaba, se iba para la izquierda, se iba para la derecha, boom, desaparecía, volvía a aparecer, ¿no? Entonces, como toda persona, lo primero que tratas lo primero que tratas de hacer es buscar una lógica, ¿no? Una lógica humana. Entonces, pues, lo que estábamos diciendo todos nosotros es que sería una estrella fugaz. Pero la estrella fugaz tiene un paso fugaz. O sea, pasa una vez y ya. Esta cosa aparecía, desaparecía, se movía a un lado, se movía a otro. Y mi tío, al cual le mando un abrazo, tío Esteban, es pues una persona del campo. Él con la mayor familiaridad del mundo, a nosotros los que veníamos de Lima, nos decía, ah, sí, esto pasa todo el tiempo. Normal, es mal. Estas luces se meten a los lagos, salen de los lagos, se meten a los nevados, salen. Esto es parte del cada día, del día a día. Lo vemos todo el tiempo, de día, de noche. Wow. Entonces, tengo un tío que es bien curioso, tío Magnito, abrazo para él, que él había llevado unos binoculares.
¿no? Y en ese momento pues se nos ocurrió observar este fenómeno con los binoculares. Obviamente era de noche, entonces no le podíamos ver una forma, pero sí podíamos de cerca percibir que tenía distintas luces, pero que yo recuerde era una luz amarilla, una luz azul y una luz roja. Nada más. Ahora, yo no voy a mentir a decir no, que la que tenía forma redonda o que tenía forma alargada, de cilindro. No, 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 porque eso sería mentira. De noche es imposible a la distancia que tú veas la forma. Solo veíamos las luces, pero eran tres luces juntas. ¿No? No era que era una luz que cambiaba de color, sino eran tres luces juntas. Bueno, nos quedamos de zaperocos, super sapos, toda la noche mirando hasta que, bueno, ganó el sueño, nos quedamos hasta las 3 de la mañana, algo así. Ya nos fuimos a dormir. Pasaron los días, por decir, creo que una semana. Pero lo curioso de esto, que puede tener una explicación, claro, pero lo curioso de esto es que pasó una semana más o menos, o unos 5 días, perdón, 5 días, y regresamos a Lima. Y todos los que habíamos visto esto, pues resulta que terminamos con conjuntivitis. Ahora, la explicación lógica, sí, claro, que de repente los binoculares estaban contaminados, que de repente uno de nosotros estaba ya con conjuntivitis, pero que se demore tantos días en aparecer la conjuntivitis, ¿no? Fue un poco curioso, ¿no? Claro, no, yo no soy técnico ni médico como para saber de qué forma funcionan las bacterias, ¿no? Pero entre broma y broma, y quedó esto para la eternidad, mi papá, mi vieja, mi tío, decíamos, yo creo que estos cabrones nos han jodido por estar de sapos, por estar curioseado, por estar mirando, ah, ya, mira, ¿sabes qué? Pa, te mando conjuntivitis. Pero sí, sí, fue una cosa muy, muy graciosa. Luego también mi tío, cuando era pequeño, cuentan de que él, pues en la zona andina, ¿no? Iba por encargos de la familia a hacer comprita o a visitar a algún familiar, algo así, ¿no? Él era muy pequeñito. Y caminando en una tarde-noche ya oscureciendo, eh, salió con permiso de los padres, es más, a pedido de los padres a dejar un encargo a un familiar cercano, pero demoraba. Y llega un momento en el cual ya los papás se empiezan a asustar. Entonces salen a buscarlo y lo encuentran desmayado en un campo y botando espuma por la boca. Eh, Aparentemente no conozco de medicina, pero me imagino que estaba en estado de shock, ¿no? Y cuando le preguntan qué le había sucedido, él lo único que decía en el idioma quechua, que es el idioma nativo, era Hatun, 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 decía, que significa grande, grande, grande. Pero ¿qué era lo grande? Era una persona muy grande, era un objeto muy grande, ¿qué era lo grande? Quedó en el misterio porque él no recuerda, pero queda la tarea pendiente y yo se lo he prometido, que algún día lo llevaré a hacer una regresión, ¿no? Para tratar de llegar a ese momento para que él pueda describir qué vio, ¿no? Entonces, si son reales, yo creo que son reales. Ahora, ¿de dónde vienen? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Hay otras teorías que son también bastante llamativas, ¿no? Hay muchos mapas antiguos donde aparecen continentes que nosotros no tenemos en nuestros mapas actuales, ¿no? Y pues es bastante ilógico pensar de que simplemente desaparecieron. Porque ya vamos a entender que hay un continente que un cataclismo desapareció, ¿no? Ok, pero estamos hablando de varios, ¿no? Y está esa teoría que habla de que en la Antártida hay un muro de hielo, ¿no? Y es una zona restringida para visitas civiles, ¿no? No sé si lo saben, chicos, pero a la Antártida no va cualquiera con un tour, ¿no? Tú tienes que registrarte, trabajar para el gobierno
o si eres prensa, registrarte y no vas solo, vas con compañía de personas de la zona, que pueden ser militares y todo eso, ¿no? Entonces, eh, dicen que pasando ese muro hay otros continentes con otra fauna, con otras vidas, seres vivos, ¿no? Y hay muchas personas que hablan pues de seres zoomorfos, de seres de apariencia humana, y que supuestamente por eso serían extraterrestres, que son extra de afuera de esta tierra, de otra tierra dentro del mismo planeta, ¿no? Sí, me parece también recordar de que del famoso, la famosa historia de Agartha, que dicen pues de que un militar alemán llegó a cruzar el muro de la Antártida y llegó a contactar con una civilización de apariencia nórdica, ¿no? Y que él solicita un permiso para regresar a este lado del planeta. Él deja un testimonio escrito y luego él se despide de sus familiares y sus seres queridos y regresa a ese mundo, que es un mundo que a él le gustó y que quería quedarse ahí, ¿no? Entonces, la religión o las creencias folclore de los pueblos ha tenido ciertos conocimientos o han sido testigos de ciertas criaturas que no eran humanas y que ellos en su entendimiento limitado le pusieron nombres. Yo creo que sí, yo creo que sí, es más, no lo creo, estoy convencido, ¿no? Porque, a ver, si tú ves un aparato metálico con movimientos como los que yo vi en el cielo, ¿no? Que no se corresponden a la lógica humana, tú dirías que es un platillo volador o que es un aparato no humano. Pero pongamos ese mismo ejemplo en la época, por ejemplo, de Cristo. ¿Qué podrías decir? Podrías decir es una carroza de fuego. Ahora, ¿en la Biblia hay ese término? Sí. En el libro de Enoch, que es un libro que no fue incluido en el cónclave de Nicea en la Biblia oficial, pero sí está incluido en la Biblia etíope, Enoch habla de castillos que se elevaban, ¿no? Que él podía ver de arriba abajo la tierra, ¿no? Pero eso no está incluido obviamente en el libro, entre los libros de la Biblia. Entonces, que en ese momento hayan tenido esa explicación, sí, tiene validez, es bastante lógico. Que veas una criatura que tiene poderes y que, bueno, no, tiene una fisionomía humanoide, pero no necesariamente humana, pues que lo consideres demonio, o si es una persona, una entidad, mejor dicho, una criatura que es noble y te ayuda, sea un ángel, sí, ¿por qué no? O sea, tiene bastante sentido, ¿no? Y hablando ya pues de los Anunnakis, ¿no? Hablando de Cesarian Sechin, que era un investigador ruso que dijo que él había traducido las tablas cuneiformes de Sumeria, que dicho sea de paso, después hubo muchos investigadores que refutaron muchas de las teorías que él dijo, que dijeron que muchas cosas se las había inventado. Por ejemplo, David Parceriza, que es un investigador muy concienzudo, lo recomiendo, Rimbel 35 se llama su canal, él hizo, el primero era un sechinista, él adoraba a Cesaria Sitchin y que consideraba una obra magnánima sus traducciones. Hasta que él mismo empezó a hacer una investigación y lo he visto en más de una entrevista decir que se decepcionó mucho, que hubo mucha invención, que esa parte que se habla supuestamente del planeta X, que es Nibiru, que es el planeta de los Anunnakis, que aparecerá en algún momento nuevamente y todo eso, que fue una fabulación.
que decían que estas entidades vinieron al planeta Tierra a extraer oro para que mediante un proceso tecnológico se vuelvan limaduras y se suelten a la atmósfera de su planeta para protegerlos de los rayos solares porque tenían una debilitación de su protección natural, me imagino su capa de ozono, que también fue una invención y que hubo mucha fabulación, ¿no? Lo que sí yo creo, en mi humilde concepción, es de que muchas civilizaciones y muchos relatos bíblicos hablan de los hermanos de las estrellas, de los voladores, ¿no? Los vigilantes, ¿no? Y eso, para mí, en el entendimiento del momento, era simplemente criaturas no humanas. Es como lo veo, criaturas no humanas, ¿no? Que nosotros le pusimos nombres en base al entendimiento del momento, ¿no? Que esos demonios eran entidades no humanas negativas y que estos ángeles eran entidades no humanas positivas, ¿no? Pero ya en el estricto sentido de la ciencia se podría ahora explicar de diferente manera, ¿no? Es muy interesante. Según la teoría de Sitchin, voy a tratar de abreviarla y hace tiempo que no he vuelto a revisar ese material, lo voy a hacer ahora y dicho sea paso, hoy día he podido imprimir un libro muy bueno que se llama Los dioses de la Biblia, para el que quiera, completamente gratis, al 922-629-309, 922-629-309, me contactas y yo te lo obsequio por PDF. Bueno, según la teoría de las tablas cuneiformes, se dice de que viene una civilización con un líder supremo, Anu, ¿no? Y que vinieron pues a sembrar vida, ¿no? Eran lo que le decían los sembradores de vida, ¿no? Y vinieron acá al planeta Tierra pues por encargo para hacer estudios genéticos y se supone a extraer mineral y todo eso, ¿no? Y que bueno, los Igigi era de las jerarquías de esa raza, la raza trabajadora, fueron transportados aquí para que hagan esas labores, pero que en un momento se rebelan. En un momento dicen, mira, ¿sabes qué? Ya estamos hartos. Nos has traído desde tan lejos a este país, perdón, a este planeta inhóspito, agreste, y ya estamos aburridos, cansados y no queremos trabajar. Entonces, eh, se reúnen pues las jerarquías de esta raza y dicen, mira, necesitamos trabajadores, necesitamos esclavos. Y como eran expertos genetistas, encuentran a un homínido bípedo, semi-erectus, y lo utilizan para ellos mismos hibridizarse y hacer un salto, ¿no? Evolutivo. Es por eso que, según explican ciertas teorías, es por eso que nosotros podemos hablar del famoso eslabón perdido. En la cadena genética, ¿no? El famoso eslabón perdido es que hay una unión que no es uniforme, ¿no? Todos los seres vivos, en su genética, en su ADN, hay uniformidad en la gráfica de su ADN, pero nosotros tenemos un distintivo que parece que hubiera sido una hibridación, pues un pegote, lo hubieran pegado, ¿no? Y que eso sería el motivo por el cual nosotros evolucionamos, ¿no? De esa manera tan rápida y digamos hasta cierto punto espontánea. Otras teorías dicen que el instinto de supervivencia viene justamente de una herencia de unos seres no humanos y a esto se le llama cerebro reptiliano, ¿no? O sea, ese instinto que cuando estás en un bote y solo hay espacio para uno y hay otra persona y te dice tíralo al mar y sálvate tú primero, ya, eso viene de esta hibridación, ¿no? Y bueno, dice que los nombres son bastante difíciles, pero se le encarga a Enki,
el hijo de Anu, a hacer este trabajo. Y bueno, ensaya, o sea, prueba, error, crea diferentes tipos de humano. Tanto así que recuerdo haber visto en History Channel, ¿no? Un documental donde se veía que había un tipo de humano y otro tipo de humano descubierto en el planeta Tierra en diferentes latitudes, pero que supuestamente coexistieron en el mismo tiempo, según los exámenes de carbono 14 y todo eso, ¿no? Entonces es raro, pues, porque se supone que en la evolución primero aparece uno, luego aparece otro y se van reemplazando, ¿no? En la línea evolutiva. Pero ¿cómo es posible que dos tipos hayan vivido en diferentes latitudes en el mismo periodo de tiempo? No tiene lógica. Entonces ahí se atribuye a que ha podido ser eh, básicamente diferentes proyectos hasta que llegaron a lo que vendríamos a ser nosotros, ¿no? ¿No? Y se hace este salto evolutivo y bueno, nosotros estábamos esclavizados y según el libro de Enoch, ¿no? Y según libros de la civilización sumeria, mejor dicho, narrativas, ¿no? De la civilización sumeria, acadia, se habla pues de que estos seres no humanos se enamoran de las mujeres humanas y las escogen como esposas. En pocas palabras, procrean, ¿no? Se mestizan. Y que de ahí vendrían los famosos semidioses de las mitologías griegas, de la mitología egipcia y de todas las civilizaciones antiguas, ¿no? Que habían dioses y semidioses. Ojo, lo dice Mario Biglino, que en muchos escritos antiguos, en arameo antiguo, hebreo antiguo, dicen que los dioses, en plural, comían, tenían relaciones, bebían vino, alcohol, ¿no? Hacían fiestas. Eran esos dioses muy mortales también, ¿no? Y sus hijos eran pues esta mestizaje, producto de este mestizaje, y se habla de la gran pues epopeyas de los nefilín, ¿no? Y bueno, el temor empieza a crecer porque esta raza humana, súper evolucionada en un corto tiempo, empieza a mestizarse con una porción de estos Anunnakis y se empiezan a ser peligrosos, ¿no? Para el status quo dominante, ¿no? Y es así que el Nil decide los reseteos de la humanidad. Y el reseteo más conocido pues es el famoso diluvio universal, ¿no? Donde el Nil, que era un líder militar, ¿no? Eh, coordina con Enki, que era el genetista, que debía exterminarse a esta camada de humanos porque al haberse mestizado habían repotenciado su poder y bueno, eran un riesgo político, ¿no? Y que bueno, Enki acepta a regañadientes, pero hace una pequeña trampita, que es salvar a Noé, que en otros textos tiene otro nombre, que el nombre es un poco difícil de pronunciar, pero bueno, y con él salva a la humanidad de su extinción permanente y completa, ¿no? Y hay un reinicio, ¿no? Y que esas entidades o esos dioses, entre ellos hubo uno que se sobrepuso a todos, y ese es el Dios que regenta esta dimensión, ¿no? Y que no es necesariamente un Dios, sino que se autoproclama Dios y que nuestro Salvador, Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, vino a desenmascararlo, ¿no? Porque si nos ponemos a revisar un poco las historias del Antiguo Testamento comparadas con las historias
de Cristo del Nuevo Testamento, no hay una congruencia entre las personalidades, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento se habla de un Dios celoso, vengativo, territorialista, que exigía sacrificios. Decían los textos que le gustaba el olor de la carne quemada, mientras que el Dios de nuestro Salvador Cristo es un Dios de amor, de perdón, ¿no? Es un Dios de un amor omnipotente, ¿no? Y de perdón. Entonces se contradicen las personalidades y eso lo habla muy atinadamente Mauro Viglino en su libro Los dioses de la Biblia. Ya lo he dicho anteriormente, hay muchas incongruencias en las traducciones, él lo señala muy atinadamente, ¿no? Entre ellas una palabra que es bastante repetida en muchos textos, ¿no? La palabra Elohim. Él dice que la palabra Elohim es plural. Entonces, cuando tú entiendes Elohim como Dios singular, entenderías que la frase bíblica célebre que habla del origen en Génesis estaría diciendo, y Dios dijo, lo haré a mi imagen y semejanza. Pero si lo traduces literal de lo que significa, sería, y los dioses los hicieron a su imagen y semejanza. ¿A quiénes? A los seres humanos, ¿no? Entonces, así como ese ejemplo, muchos, ¿no? Mauro Viglino, pues él sostenía de que, y lo sostiene siempre en sus conferencias, que su trabajo es el más sencillo del mundo, él solo dice lo que lee, ¿no? Y él fue trabajador contratado por el Vaticano para que haga traducciones, y él se negó a hacer traducciones basadas en dogma. Él quería hacer traducciones literales, y por eso pues salió de sus servicios del Vaticano, porque obviamente pues no querían que eso sea así, ¿no? Mi teoría, después de lo mucho que he leído, ¿por qué hay realeza? ¿Por qué hay ciertos grupos de poder? Y lo más curioso, y se lo hablaba hoy día a un trabajador mío, muy buena persona, ¿no te parece inadmisible que en el año 2025 todavía la humanidad crea que su monarquía ha sido designada por Dios? O sea, a ver, pruébamelo, ¿no? Pruébamelo. O sea, se parece, no sé, el rey Carlos, no, que yo tengo el poder y la corona porque a mis ancestros se lo designó Dios. ¿Y yo cómo sé? O sea, ¿y qué prueba eso? ¿No? Entonces, David Icke tiene una teoría, él dice de que estos grupos privilegiados tienen una cercanía a ciertas entidades no humanas que les entregan el poder a cambio de algo muy siniestro, que es generar sufrimiento en la humanidad, ¿no? Hay películas que hablan de esto. Hay una película muy interesante que no recuerdo el nombre, pero era con la esposa de Aston Kutcher, esta chica de origen ucraniano, Mila Kunis, donde, bueno, ella supuestamente es descendiente de unos seres no humanos, pero de apariencia humana, y que ella es repatriada, como quien dice, a sus orígenes, y ahí le explican que el ser humano tiene un valor alimenticio que no está en el top del pirámide alimenticio, porque también es alimento y que son energía, somos baterías, ¿no? Y estas baterías pues se consumen, ¿no? Son energía, y mucha gente que habla de estas cosas, como David Icke, ¿no? Y otros investigadores, dicen pues que estas entidades se nutren del sufrimiento humano. Por eso los líderes políticos, religiosos y todo eso, ¿qué es lo que hacen todo el tiempo? Conflictos, guerras, ¿no? Corrupción para que dejen la delincuencia avanzar, como lo que ha pasado en este país y en muchos países del mundo, porque ese es el trueque. No es, yo te pongo de capataz de la granja, te doy el poder para dominar a los pollitos
son los humanos, a cambio que tú generes sufrimiento para yo tener que comer, ¿no? Sí, suena súper macabro, pero yo cada vez estoy más convencido que eso es cierto. Y bueno, voy a tratar de ponerme en la misión de hacer una traducción, pero hay un rabino de apellido Finkelstein, eh, que en un programa de radio allá en Nueva York de hace unos años, él empieza a contar muchas intimidades de su religión. Ojo, que con esto no estoy diciendo que todas las personas que pertenezcan a esta religión o que sean de ascendencia judía, pues sean malos. Claro que no, no estoy diciendo eso. Pero este rabino empieza a soltar información muy terrible, ¿no? A nosotros nos llaman Goyim, que somos como la segunda clase de humanos, ¿no? Y por eso él sostenía que a sus descendientes pues no los manda a los colegios de Goyims, tienen una educación aparte, porque ellos están destinados a liderar, porque tienen un pacto. Ahora, ¿es un pacto con el Dios de Cristo? ¿Es un pacto con el Dios de amor? ¿O es un pacto con un Dios impostor? Porque recordemos que ellos no reconocen a nuestro Salvador, ¿eh? No lo reconocen. Y es más, tengo entendido que en el Talmud, que es un libro de disertaciones de cómo interpretar la ley judía, hay partes donde no solo se le menosprecia, sino se habla cosas terribles de la Virgen María. Pero eso no es todo. En esa entrevista este rabino dice cosas irrepetibles respecto a lo que tienen que hacer para rendirle pleitesía a su amo, y entre ellos el sacrificio, ¿no? Porque el sufrimiento para estas entidades es alimento, ¿no? Y coincide mucho con muchas descripciones de abducidos que señalan pues que fueron sometidos a torturas y que pasaron cosas indescriptibles. Muchas mujeres aducen que han sido violadas, inseminadas a fuerza, y en fin, muchas cosas, ¿no? Hay un investigador italiano que es psiquiatra, si no me equivoco, que hizo un libro justamente con muchas entrevistas de personas y más que todo mujeres abducidas que señalan pues bueno, que fueron sometidas a experimentos y que fueron fecundadas y que inclusive les retiraron su embrión y todo eso, ¿no? Eh, Porque hay diferentes objetivos, ¿no? Entre ellos, pues, hay una teoría que dice que es para salvarse ellos en el futuro, esta raza en particular, los grises, que vendrían a ser nuestro futuro, regresan al pasado para modificar de cierta forma la genética de los que serán sus ascendentes, para que ellos no terminen como han terminado ahora, ¿no? Otros dicen que simplemente es una estrategia para crear un nuevo humano que pierda su espiritualidad, ¿no? Que ya no pueda contactar con Dios, y que a ellos les llama mucho la atención la posibilidad del humano de amar. Dicen que estas entidades negativas no saben lo que es amar, ¿no? Y que les llama la atención el hecho del poder que tiene el ser humano de sentir amor, ¿no? Y es que bueno, si entendemos del plano espiritual, no religioso, espiritual, a lo menos es como a mí me gusta llamarlo y como yo lo siento, ¿no? Nosotros somos seres con alma, con una chispa divina, ¿no? Y somos un fractal de la fuente original, de la fuente primaria, del Dios verdadero, del Dios de Cristo, ¿no? Entonces nosotros tenemos empatía y amor, ¿no? No todos, obviamente. Hay una teoría que también dice que no todos los humanos son almados, ¿no? Hay humanos desalmados, ¿no? O sea, agentes Smith, robots biológicos que vienen acá para hacernos la chamba más difícil, ¿no? Aquellos que queremos amar y que queremos vivir
bien, ¿no? En fin, son teorías, ¿no? Y como le decía hoy día al gran amigo que me ayuda con el tema de los trabajos de reparación de la impresora y todo eso en mi oficina, el señor Valdés, a quien le mando un fuerte abrazo y un saludo, ¿no? Básicamente, pues, lo que hago y mi chamba es, que lo hago con el mayor amor del mundo, es darte diferentes versiones de un hecho para que tú saques tu verdad. Porque tu verdad es la verdad tuya, que valga la redundancia, en la que debes de creer, no lo que dicen autores o lo que digo yo, ¿no? Es tu verdad, es lo que tu corazón te dice que es así. Y lo único que hago yo es mostrarte las cartas para que tú escojas cuál es la que te gusta, ¿no? Pero siempre desde el lado del amor, ¿no? Y siempre creyendo de que hay un Dios verdadero, una fuente original, una fuerte creadora, un Dios de amor. Y ratificando una y mil veces más que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que Él y solo Él nos va a salvar, porque nosotros tenemos a ese Cristo dentro, y el día que despertemos, este juego a estos enfermos y psicópatas se les va a acabar, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, es imposible no hablar de los acontecimientos políticos, ¿no? Hoy día hablaba con el señor Valdés, con mi amigo Richard Vivanco, está hablando con don Emilio Hernández, ¿no? Pues de esa novedad con la que hemos amanecido todos, ¿no? De que ya no hay presidenta, ¿no? Y bueno, me preguntaban mi humilde opinión y pues bueno, lo único que yo podría decir al respecto es que literalmente he llegado al convencimiento que los bandos políticos son un teatro, que las ideologías políticas son un teatro y que todos sirven a los mismos intereses, ¿no? Porque dos teorías, más que teorías, dos razonamientos, ¿no? Yo es así como lo veo. Vamos a imaginarnos que nosotros estamos en el hipódromo y somos millonarios. Hay una carrera con 5 caballos. Si tú quieres ganar, ¿qué vas a hacer? Le vas a apostar a todos, a esos 5, ¿no? O vas a sobornarle a todos o hacer algo de tal manera que no importa quién gane, igual está en tu bolsillo. Ya, así es la política. Y no solo la política de acá, del mundo. Y es más, yo soy un convencido que en los países subdesarrollados como el nuestro, todo está dirigido afuera, ¿no? Yo les decía, pensar que los políticos acá deciden lo que ocurre acá y en todos los países subdesarrollados, ¿ah? Es como pensar que las hormiguitas deciden el destino de la selva. Para eso están los leones, ¿no? Entonces, yo trato de ver el ajedrez político de los que toman las decisiones realmente, ¿no? Porque por lo demás acá nos colocan y nos sacan los gobernantes a gusto y criterio de los intereses de afuera. Así de sencillo, ¿no? Ahora, que considero que es algo muy bueno que esto haya ocurrido, por supuesto que sí. Yo soy de 1980. Recuerdo, alguna vez he escuchado hablar de Belaunde. Recuerdo el nefasto periodo de Alan, que en el segundo periodo no fue tan malo como el primero. Y ahí recuerdo candidaturas como la de Vargas Llosa, la de Pérez de Cuellar, hace poco PPK, el mismo Fujimori. Y me pongo a pensar cómo hemos podido degenerar tanto. De Belaunde a Pedro Castillo.
del mismo Alan con sus defectos a Dina Boluarte. Y le decía a mi mujer, ¿sabes lo que he aprendido de todo esto? Que nunca más voy a decir nada peor, nadie peor puede asumir el gobierno, porque sí, pueden haber peores. Solución, sí, creo que hay una, preocuparnos de nosotros mismos y dejar de esperanzarnos que va a venir un líder político, un sindicalista, un líder carismático a redimirnos y a salvarnos de la tragedia. No, preocupémonos de nosotros mismos, hagamos nuestra propia chamba, ¿no? Porque pase lo que pase afuera, mientras tú te esfuerces y hagas las cosas bien, tan mal no vas a estar, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Entre las opciones políticas, lamentablemente, hay malos y demasiado malos, ¿no? Entonces, lamentablemente, buenos no vamos a encontrar, pero hay que tener cuidado con los demasiado malos, ¿no? Pero sí, ni hablar. Este personaje, y lo dije en el programa anterior, escuché esa declaración decir de que la violencia viene de antes y que no es culpa de su gobierno y que así paren 1 o 2 días los transportistas, igual no se va a solucionar así. Y dije, esto es el colmo. O sea, esa lógica es la lógica más cojuda que he escuchado en mi vida. Y ojo, que tuvimos hace poco a su compadre que era presidente y hablaba cojudeces, ¿ah? Y muchas. Pero esto, vuelvo a decir, mejor ya no digo que no hay nada peor. No vaya a ser que aparezca algo peor. Pero en líneas generales, yo siento que es momento de que nosotros despertemos, que nosotros entendamos que es imposible que la clase política haga una mejora sustancial en nuestras vidas en países como los nuestros, porque así quieran hacerlo, no les van a dejar. Hay un documental que se llama Evoluciona, hecho por uno de los dueños de la empresa Procter Gamble, que él se conmueve ante la muerte de su suegra y se dedica a investigar por qué no se habían descubierto curas para el cáncer y empieza a investigar los negociados, ¿no? De las farmacéuticas y todo, y llega a la conclusión de que hay un grupo que maneja el mundo, ¿no? Así de simple. Y que por eso, a conveniencia de ellos, hay cosas que ocurren y hay cosas que no ocurren, ¿no? Y el tema político, él llega al descubrir de que las élites que dominan el mundo, cuando hay gobernantes que asumen el poder a nivel mundial y sobre todo con más énfasis en los países en su desarrollo, se les acercan y le dicen vamos a hacer negocios, tú vas a hacer esto y esto. Y si osan decir que no, bueno, te dicen, ok, entonces o te mueres tú, o se muere tu familia, o te hago un golpe militar, o te busco un antagonista y le doy publicidad para que te revuelque, o hago algo para que salgas, ¿no? Eso es uno de los casos. Y el otro, cuando pones a alguien demasiado bruto, que va a generar tanta convulsión e indignación en el pueblo que te afecta a tus intereses comerciales y todo, ¿no? Entonces la tienes que sacar o lo tienes que sacar como sea porque te va a joder el negocio, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha pasado. No se imaginaban el nivel de burralidad de estos últimos 2 gobiernos y entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Mira, la gente se va a levantar, la gente va a entrar en anarquía, nosotros tenemos inversiones, tenemos negocios, tenemos cosas aquí, ¿sabes qué? Saquemos a esta burra y pongamos a alguien. Y discúlpeme, la gente puede decir, es una dama. Sí, pero es bruta, pues. Así, lo siento. Es que lo es, ¿no? Y no vengamos con hipocresías a pensar, no, no se puede decir tal cosa otra. No, por favor. No, es así. Y es como es. Pero bueno, ¿no? Lo que comentaba ya para cerrar. A mí no me pueden decir que una persona
se insulta con otra, con una cámara prendida, en un hemiciclo, se dicen la vela verde, hasta se quieren tirar puñetes, y que luego, cuando termina la cámara, se apaga, se van a la cafetería, salen a cenar, sus hijos son amigos, y es que todo es política y diplomacia, y hay que ser diplomático. No jodas, eso no puede ser. No puede llegarse a tanto extremo de ser carepalo. Esa gente no es que se odie y se trompea y cada uno defiende su ideología, no. Esa gente sabe que están actuando. Es una pantomima, es una payasada. Y cuando tú ves la mayoría de líderes mundiales, la mayoría de líderes de partidos políticos en todas las naciones, se juntan en sus reuniones, de sus cenas de gala, están cagándose de risa, conversando abrazados. ¿Me vas a decir que ellos defienden ideologías muy distintas y que simplemente, como son muy evolucionados, diplomáticos, se reúnen como si nada pasara? No, ellos saben que tienen que rendirle cuentas al mismo patrón o a los mismos patrones y solo hacen el amague de que están defendiendo diferentes ideologías. No es así. Eso es lo que nos quieren hacer creer. No les creamos. No les creamos y siempre tengamos fe. Siempre tengamos fe en Dios y en nuestro Salvador. Que yo sé que cosas buenas van a ocurrir. Un fuerte abrazo, chicos. Nos hemos extendido un poquito porque es viernes y el cuerpo lo sabe y sabe que yo voy a quedarme en mi casa. Ay, qué buenas épocas las que uno los viernes salía ya con ciertos años encima. Lo que más te antoja es ponerte a ver el resumen de goles, leer un libro interesante, ¿no? Es mi fascinación. A veces sé que no soy una persona fácil de lidiar. Mi esposa es admirable y por eso la amo, porque yo soy vicioso de la información. Para mí, mi vida es escuchar podcasts interesantes, para mí mi vida es leer libros interesantes, no, bueno, interesantes para mí, ¿no? De repente no para otra gente. Y no es fácil, pues, ¿no? Hay veces que es que no puedo, o sea, para mí ver otras cosas que están fuera de eso, siento que pierdo el tiempo, ¿no? Que hay mucha información de la cual uno puede nutrirse. Pero bueno, trato de balancearlo, ¿no? De vez en cuando con alguna película de Netflix y todo eso. Así que pues nada, chicos, muchísimas gracias. Saludos nuevamente para todos. Esto fue Brutalmente Honesto. Y la conclusión, ¿los extraterrestres son reales o no? Yo creo que sí. No sé si son extraterrestres o interdimensionales, pero sí, creo que sí, creo que las civilizaciones han hablado de seres no humanos desde hace mucho tiempo, con otros nombres, y hasta ahora seguimos hablando de eso. Así que algo de cierto debe haber. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana, el día martes, como siempre, en el horario de siempre, no a la misma hora y por el mismo canal, como decían en El Chavo. Así que pues nada, muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Chao.